Consejo Nacional de Ingeniería, la Fuerza Técnica de la Economía de México, Alianza de la Ingeniería, Candidatos Independientes 2024. La Independencia Tecnológica, Año 15, 2023. Abolición de la esclavitud jurídica y la explotación económica. Alianza de la Ingeniería 2024. El esclavo COCD 53051511. Sí para el LIC. López Obrador, es el Movimiento de Regeneración Nacional para el ingeniero David Corona, es el Movimiento de Independencia Tecnológica. Segunda independencia. Abolición de la esclavitud jurídica y la explotación económica. Consejo Nacional de Ingeniería, Movimiento de Independencia Tecnológica. Ingeniero, no tienes trabajo, pues a mí no me pagas de tu dinero. Para generar empleos, a quien le pagas es al licenciado López Obrador y su gobierno jurídico chirista, mamando y dando de topes, que con sus leyes y trucos nos esclavizan y explotan económicamente. Ingeniero, por 106 años nuestro dinero no ha sido invertido en la investigación y desarrollo, por eso somos un país tercermundista, mientras que los gobiernos jurídicos han gastado miles de millones de pesos en sus leyes. Por eso la población ha sufrido por 6 años el desempleo. Los 1001 mini y pequeños empresarios ya no podemos seguir manteniendo a la corrupción e impunidad de los gobiernos jurídicos. Estamos en bancarrota. Ingeniero, al igual que tú, solo soy el esclavo COD 53051511, pero como compatriota solo te puedo ayudar promoviéndote para un puesto público como candidato independiente de Alianza de la Ingeniería, para implantar la independencia tecnológica y la ley de la mejora continua. Los intereses personales del LIC López Obrador por encima de las víctimas de la línea 12 de la ley y la justicia, para conceder impunidad a Carlos Slim, con fundamento en el reglamento de construcciones del TF. En este video analizaremos la manipulación de la ingeniería civil por el gobierno jurídico del licenciado López Obrador, de donde en esta administración de la 4T implica que las leyes no son para todos, pero que todos los contribuyentes mantenemos a esos órganos de justicia con nuestro dinero, es decir, pagamos su corrupción e impunidad. Por la falta de autoridad y autonomía de la ingeniería civil, por la cual trató de abolir su esclavitud, el gobierno jurídico del licenciado López Obrador se cree superior con sus mentiras a las matemáticas, y crearon un truco para omitir y evadir al reglamento de construcciones del TF, para no hacer justicia a las víctimas de la línea 12 y conceder impunidad al infractor Carlos Slim para que eluda la cárcel por las muertes que provocó su construcción insegura e inservible, la cual no cumplió con las normas de diseño por durabilidad para una vida útil de al menos 50 años, establecido en el 1.3.3 de las normas complementarias técnicas de las estructuras de concreto. Por delitos menores, ingenieros civiles han sido deshabilitados como constructores de obras públicas y otros han sido penalizados con prisión, lo cual implica que las leyes no son para todos y constituye una irregular administración de justicia del licenciado López Obrador. Impunidad del rey Midas por omisión del reglamento de construcciones del TF. Aquí están los elementos para acabar con la impunidad de Carlos Slim, donde ustedes está involucrado. 1. Las muertes. 2. Construcción inservible e insegura. 3. 520,128 usuarios que pagaron los 17 mil millones de pesos de la construcción del metro y no les sirve la línea 12.
4. Reglamento de construcciones del T.F. 5. Código Penal y Código Civil. 6. El culpable de 23 muertes en la línea 12. 7. El truco para omitir el reglamento de construcciones del T.F. Cumplir y hacer cumplir el reglamento de construcciones del Distrito Federal. El peritaje extranjero de la empresa DNVOV fue un truco para omitir el reglamento de construcciones del Distrito Federal, con el fin de concederle impunidad a Carlos Slim para librarlo de la cárcel y no deshabilitarlo como constructor de obras públicas. Madres y padres aún lloran la pérdida de sus hijos ocasionada por negligencia de Carlos Slim en su construcción. Uno de los implicados en la impunidad del Rey Midas es el licenciado López Obrador, que sus intereses están por encima de la justicia y de las víctimas de la línea 12 con el fin de no deshabilitar a Carlos Slim como constructor de obras públicas para terminar su Tren Maya. La corrupción e impunidad no es gratis ni regalada por la 4T, tiene un costo de miles de millones de pesos, que en los informes presidenciales no cuantifica. Principalmente la impunidad concedida al Rey Midas. Elecciones 2024 para aplicar la ley y hacer justicia. Estas son las pruebas contundentes y violaciones al reglamento de construcciones del Distrito Federal para que los familiares de las víctimas y los lesionados procedan en contra de Carlos Slim por la vía civil y penal por negligencia y omisión del reglamento de construcciones del Distrito Federal. Alianza de la Ingeniería Reparación de daños y perjuicios a las víctimas y lesionados del accidente de la línea 12 por Carlos Slim. Carso tiene responsabilidad civil y penal en la construcción de obras públicas. Código Civil y Código Penal. No es que yo lo diga, sino que así está establecido en las leyes, códigos y Constitución mexicana. Deslinde de responsabilidades, por fallas en la construcción de la estructura de la línea 12 y no por operación del metro. Este video está hecho para aplicar la ley. 1. Con el fin de reparar los daños y perjuicios a las víctimas y lesionados del accidente ocurrido en la línea 12 del metro. 2. Combatir la impunidad de Carlos Slim y de la Profeco, quien le concede impunidad. Fundamentos de ingeniería. Este es un caso donde el licenciado López Obrador demostrará que realmente acabará con la impunidad, sea quien sea. Por otra parte, también está en duda la honestidad de Carlos Slim en admitir que ahora hay que pagar muy caro su avaricia. Responsabilidad civil y penal de Carso en obras públicas víctimas del accidente contra Carlos Slim. Por otra parte, también está en duda la honestidad de Carlos Slim en admitir que ahora hay que pagar muy caro su impunidad. Promesa en la toma de protesta del licenciado López Obrador, acabar con la corrupción y con la impunidad. Este es un caso donde el licenciado AMLO demostrará que realmente acabará con la impunidad, sea quien sea. Víctimas del accidente contra Carlos Slim. David contra Goliat. Este fue un accidente por falla en la estructura de la línea 12 provocado por negligencia u omisión del reglamento de construcciones del T.F. durante la construcción, y también por la avaricia sin límites del dueño de Carso, de donde el fin, dinero, justifica los medios. Víctimas.
Determinar en la obra electromecánica de la línea 12 la alteración de la trave de acero, al alojar parche estructural para la transición de vías y red eléctrica. La deficiencia en el diseño estructural. Peritaje técnico basado en las violaciones al reglamento de construcciones para el Distrito Federal. Tesis fotográfica. Las fotografías del lugar del accidente de la línea 12 fueron bloqueadas a la opinión pública ingenieril con interferencia de Google Maps por la empresa Telmex del Rey Midas. Irregularidades de la investigación en el lugar del accidente. Artículo 35, inciso 7 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. Los planos estructurales de la línea 12 son públicos y por lo tanto debieron ser entregados al personal que está realizando la investigación. La estructura de la línea 12 no es confiable. Reglamento de Construcciones del D.F. Título 6 de la Seguridad Estructural. Artículo 139. Clasificación de las construcciones. Grupo A. Edificaciones cuya falla estructural podría causar un número elevado de pérdidas de vidas humanas. Subgrupo A mayúscula. 1. Construcciones para las que se requiere mantener mayores niveles de seguridad. La estructura de la línea 12 incumple con el diseño por durabilidad. Normas técnicas complementarias en la construcción de estructuras de concreto. Diseño por durabilidad con fundamentos en 1.3.3 del diseño por durabilidad de las normas técnicas complementarias de las estructuras de concreto. Las estructuras deberán diseñarse para una vida útil de al menos 50 años. ¿Cuántos vicios ocultos tendrá la línea 12 por alteración de la resistencia de la estructura de acero? Con base en los gastos por el mantenimiento preventivo pagados por el metro a una empresa outsourcing que no pudo detectar este vicio oculto, y que salió a la luz con el desplome del tren. Implica que los vicios ocultos son impredecibles y por lo tanto no tienen fecha de prescripción por el constructor, porque no se ha hecho mal uso de la estructura de la línea 12, ni sobrecargado. En total todo el día había sido sometida la estructura a una carga de 102,227.16 toneladas. La carga viva fue de 474,376 pasajeros. Hasta que en el viaje 394 el tren sometió a la estructura a un esfuerzo de 124,56 toneladas, equivale al peso de los primeros 4 carros. Ya no soportó el esfuerzo producido por los carros 5 y 6, 62,28 toneladas, y colapsó. Siendo que para eso estaba diseñada la estructura. Tesis basada en la ingeniería civil y electrónica. La ingeniería civil se basa en el análisis y diseño, lo que implica primero analizar el problema y luego dar una solución a través del diseño, que por medio del artículo 159 Reglamento de Construcciones del Distrito Federal se propone un nuevo diseño para mejorar la seguridad estructural de los S.T.C. Análisis de la normatividad del Reglamento de Construcciones del D.F. Planos constructivos. En la norma de dibujo, el plano tiene la prioridad legal sobre cualquier otra prueba o controversia. Es decir, aunque Carso presente cálculos estructurales alterados, lo que describen los planos están por encima de estos. Análisis de las cargas en el S.T.C. El S.T.C. no le ha dado su importancia al soporte del transporte y ha omitido la implantación de tecnología de construcción
para detectar los hundimientos diferenciales a través de un sistema de monitoreo por láser, ni un sistema de imagenología, para revisar el comportamiento de las estructuras de concreto y acero. Análisis de las cargas en el S.T. Metro. La movilidad diaria en la red del metro somete a esfuerzos a las estructuras. El transporte diario de 6,241,536 pasajeros representan una carga viva de 436,907.52 toneladas. En el metro es por medio de trenes electromecánicos. Peso diario 911,554.56 toneladas, y por lo tanto se requiere de estructuras seguras que protejan la vida del usuario durante su viaje. Alianza de la Ingeniería. Ingeniero, alíate a la red de comunicación para difundir por Internet. 1. Blog del Consejo Nacional de Ingeniería. 2. Tutoriales de Ingeniería. 3. Análisis y diseño de 11co. 4. Tesis profesionales para el desarrollo del país. 5. Educar al civil, para distinguir a los candidatos. 6. Impulsar a candidatos independientes a puestos públicos. 7. Informar al contribuyente cuánto o qué le están dando por su dinero. Consejo de la Ingeniería. La tecnología de comunicación fue creada para hacer el trabajo de informar, regular y motivar. Por ignorancia, la gente ha hecho de la comunicación un ocio en horas de trabajo, generando improductividad en las empresas. Mientras que el gobierno de la 4T usa la comunicación para esclavizar y explotar, bombardeando con propaganda nazi a diario. Alianza de la Ingeniería. Únete a la red de comunicación de la ingeniería. Ingeniero, prepara tu tesis profesional para competir como candidato independiente en las elecciones 2024. Este es el estudio de audio y video de la red de comunicación por Internet. Alianza de la Ingeniería. Red de comunicación o en Internet. Alianza de la Ingeniería, transmitiendo en vivo. Contactos de David Corona. David.corona.1044 davidcomns@linkedin.com dacoca135@gmail.com WhatsApp 616-112-5595. Movimiento de Independencia Tecnológica. Abolición de la esclavitud jurídica. Movimiento de Independencia Tecnológica. Abolición de la explotación económica. Grito de independencia de millones de trabajadores.